Mi nuera tiró la comida al suelo y gritó: «Deje de hacerse la víctima y limpie esto, vieja inútil. Si no está ayudando con los gastos, será mi sirvienta». Justo en ese momento, mi hijo entró a la casa, y lo que hizo dejó a ella completamente en shock. Gracias por estar aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me da curiosidad saber hasta dónde llega. Me llamo Alondra, tengo 66 años y nunca imaginé que me tratarían como a la servidumbre en la casa de mi propio hijo. Durante los últimos 2 años, he caminado de puntitas alrededor de Gabriela, mi nuera, cuidando cada palabra que digo y cada paso que doy. Pero esa tarde de martes cambió todo mi mundo. La cocina olía a pollo rostizado mientras yo ponía los platos con cuidado en la mesa. Me había pasado toda la mañana preparando la comida favorita de Miguel, con la esperanza de aliviar un poco la tensión que se respiraba en la casa. Gabriela había estado especialmente insoportable últimamente, dejando claro a cada momento que yo solo era una carga para ellos. ¿Ya está lista la comida?, soltó de golpe, su voz cortando el silencio. Apareció en la entrada con uno de esos conjuntos deportivos de diseñador que seguro costaban más que mi pensión mensual del IMSS. Sus uñas perfectamente arregladas golpeaban el marco de la puerta mientras me lanzaba esa mirada de desprecio que ya me era tan familiar. «Sí, querida», le respondí con suavidad, las manos temblándome un poco mientras colocaba el último tenedor. «Hice el pollo favorito de Miguel, con las hierbas que a ti te gustan». Caminó hacia la mesa, sus tacones resonando sobre el piso, y se inclinó a revisar la comida que me había llevado horas preparar. Sus labios se apretaron con esa expresión que ya sabía que traía problemas. «Esto se ve horrible», dijo, picando el pollo con el tenedor antes de dejarlo caer con un golpe seco. «Mira esta grasa. ¿Quieres que Miguel tenga un infarto?» Se me revolvió el estómago. Llevo más de 40 años cocinando. Crié a 3 hijos sola después de que mi esposo murió, y nadie jamás me dijo que mi comida no era suficiente. Pero con Gabriela, nada de lo que hago le parece bien. «Lo siento», susurré, extendiendo la mano para retirar el plato. «Puedo hacer otra cosa». «No lo toques». Su voz fue dura como una piedra. Se levantó de golpe, la silla rechinando. «Estoy harta, Alondra, harta de fingir que tenerte aquí es una bendición. Solo haces que todos tengamos más trabajo». Sentí las lágrimas picarme los ojos, pero las aguanté. Llorar solo empeoraba todo con ella. Le daba más motivos, y siempre se alimentaba de mi dolor. De verdad que lo intentaba. Intentaba ayudar. Intentaba no estorbar. Susurré casi sin voz. «Limpio, cocino, lavo, ayudo». Gabriela soltó una carcajada seca, vacía. ¿A esto le llamas ayudar? No eres más que un estorbo, Alondra, una carga de la que no nos podemos deshacer. Agarró su plato con ambas manos, y por un momento creí que lo iba a llevar a la cocina. En cambio, lo levantó sobre la mesa y lo azotó con fuerza. Estalló en pedazos, el pollo, los vegetales y la salsa volando por todo el suelo que había fregado esa misma mañana. Me quedé paralizada, el corazón retumbándome en los oídos. Nunca nadie me había tratado con tanta crueldad. Ni siquiera en los días más difíciles después de que murió mi esposo, cuando no había dinero y los niños tenían hambre, me había sentido tan humillada. «Límpialo», soltó Gabriela con los brazos cruzados. «Y mientras estás ahí abajo, fregando como la buena sirvienta que eres, quizás recuerdes cuál es tu lugar en esta casa». Ya me dolían las articulaciones por la artritis que empeoraba cada año, pero aún así me arrodillé lentamente. Las lágrimas que había estado aguantando finalmente salieron cuando empecé a recoger los pedazos más grandes del plato roto. Cada trozo se sentía como una parte de mi dignidad que se me quitaba. «Si no vas a ayudar con los gastos», siguió Gabriela, ahora más fuerte, con un tono tan afilado como el vidrio, «entonces vas a ser mi sirvienta. Así son las cosas, anciana. ¿Quieres un techo sobre tu cabeza? Te lo ganas de rodillas». No podía hablar. Las palabras estaban atascadas, enredadas con años de dolor silenciado y orgullo tragado. Solo seguí recogiendo el desastre, mis lágrimas mezclándose con la salsa en el piso,
intentando rescatar lo poco que quedaba de la cena que había hecho con cariño. Entonces escuché la puerta principal abrirse, pasos pesados en el pasillo. Miguel había llegado. El estómago se me encogió. Iba a verme así, tirada en el piso, llorando por una comida arruinada, pareciendo una vieja rota que ni siquiera podía preparar bien la cena. Gabriela, mamá, ya llegué. Su voz sonó desde la entrada. Escuché el sonido de sus llaves y el maletín al caer sobre la mesa, igual que lo hacía todos los días desde hace 2 años. Sus pasos se acercaron y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, desesperada por ocultarlas. Cuando Miguel entró al comedor, yo seguía arrodillada en medio del desastre, rodeada de pedazos rotos y comida derramada. Gabriela se alzaba sobre mí, con los brazos cruzados, como si estuviera orgullosa de lo que había hecho. Nadie dijo una palabra. Todos nos quedamos ahí, atrapados en un silencio que parecía a punto de romperse. Miré a mi hijo, al niño que crié, en quien puse cada parte de mí, buscando en su rostro aunque fuera una pizca de preocupación. Pero lo que vi me heló la sangre. El rostro de Miguel no mostraba nada. Sus ojos pasaron del desastre en el piso a la sonrisa satisfecha de su esposa, y luego finalmente a mi cara llena de lágrimas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con una voz baja, con un matiz que no reconocí. La sonrisa de Gabriela se volvió más filosa, claramente orgullosa. Tu madre tuvo un pequeño accidente con el almuerzo. Solo le estaba diciendo que si quiere seguir quedándose aquí, tiene que empezar a aportar. Miguel caminó más hacia adentro del cuarto, su mirada clavada en la escena como si la estuviera analizando. Aún llevaba puesto su traje azul marino, el mismo que lo ayudé a escoger para ese gran ascenso el año pasado. Su corbata colgaba un poco suelta, y la forma en que se paraba cambió todo el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Sus responsabilidades, repitió, como probando las palabras. Exacto, dijo Gabriela, acercándose a él con la misma actitud desafiante de siempre. He hecho hasta lo imposible, he sido más que paciente, pero ya no puedo seguir fingiendo que su presencia aquí no está dañando nuestro matrimonio, nuestra felicidad. Me quedé de rodillas, con miedo de moverme o incluso respirar. Este era el momento, el que había temido desde hace tiempo. El día en que Miguel tomaría partido, y en el fondo creía que ya sabía cuál sería la decisión. Pero algo cambió. Su expresión se transformó. Apenas. Un leve apretón cerca de los ojos, pero lo reconocí. Conozco esa cara desde hace más tiempo que nadie. Vi lo que estaba ocultando. Tienes toda la razón, Gabriela, dijo. Tranquilo, demasiado tranquilo. Es hora de resolver esto de una vez por todas. La sonrisa de Gabriela se amplió. Se puso a su lado. Le agarró el brazo como si ya estuviera celebrando su victoria. Pero Miguel ni siquiera la miró. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese instante algo dentro de mí se encendió. No estaba molesto conmigo, estaba furioso con ella. Lo que reflejaba su rostro no era vergüenza ni incomodidad por verme así. Era furia, fría, contenida, letal, y no era por mí. Gabriela no lo notó. Estaba demasiado ocupada saboreando lo que creía que era su triunfo. Pero yo lo vi, creciendo poco a poco detrás de los ojos de mi hijo, y por primera vez en 2 años lo sentí. Esperanza, apenas una chispa, frágil, pero real. El silencio en ese comedor se alargó como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Aunque solo fueron segundos, seguí de rodillas, rodeada de comida derramada y cerámica rota, con el corazón latiendo con fuerza, mientras veía el rostro de mi hijo cambiar. La expresión calmada y controlada que siempre tenía empezó a resquebrajarse, revelando algo que hizo que la sonrisa confiada de Gabriela se tambaleara. «¿Miguel?», dijo, con un tono de inquietud que no le había escuchado antes. «Amor, ayúdame a explicarle a tu madre cómo deben funcionar las cosas aquí». Miguel no respondió enseguida. Rodeó con cuidado el desastre sin que sus zapatos lustrados tocaran los pedazos rotos. Cuando llegó hasta mí, se arrodilló sin preocuparse por su traje a la medida y me tomó suavemente por los hombros. «Mamá»,
dijo en voz baja, déjame ayudarte a levantarte. El calor en su voz, después de tantos meses de silencio frío, me hizo brotar nuevas lágrimas. Su agarre era firme y seguro al levantarme, y por un momento vi al niño que corría hacia mí cuando se raspaba las rodillas. La expresión de Gabriela pasó de confundida a molesta. «Miguel, ¿qué haces? Ella tiene que limpiar esto. Ella lo hizo». «No», dijo Miguel con calma, aún ayudándome a mantenerme de pie. «Ella no fue». Las palabras cayeron en el aire como un trueno. Gabriela abrió la boca, luego la cerró y volvió a abrirla. «¿Cómo que no fue ella? Yo la vi soltar el plato. Se está volviendo torpe con la edad». «Basta». Una sola palabra que cortó en seco su protesta. Miguel finalmente se volvió hacia ella y vi cómo Gabriela instintivamente dio un paso atrás. «Deja de hablar, Gabriela». «¿Perdón?», soltó ella con voz aguda, como siempre que se sentía acorralada. «¿Cómo te atreves a hablarme así delante de ella?». Miguel la miró largo rato, claramente midiendo sus próximas palabras. Cuando por fin habló, su voz se mantuvo firme, pero tenía un tono que me hizo tensar la piel. «Te he estado observando», dijo. «Desde hace meses he estado viendo cómo tratas a mi madre cuando crees que no estoy». El rostro de Gabriela se quedó sin color. «No sé de qué hablas». «¿No sabes?». Miguel se acercó al mostrador de la cocina y abrió el cajón pequeño donde guardábamos los papeles de la casa. Debajo de un montón de sobres, sacó un objeto negro diminuto que no reconocí al principio, porque tengo horas de grabaciones que dicen lo contrario. Se me cortó la respiración. Era una cámara miniatura, más pequeña que una cajita de fósforos. Gabriela la miró como si fuera una serpiente viva. «¿Me estuviste grabando?», susurró, apenas audible. «Estuve cuidando a mi mamá», dijo Miguel con la voz más dura. Algo que debía haber hecho hace mucho. Sacó su celular y tocó la pantalla varias veces. De repente, la voz de Gabriela salió clara del altavoz. «No eres más que un estorbo, Alondra. Una carga que no nos podemos quitar de encima». El rostro de Gabriela se desplomó. «Miguel, no entiendes. Vivir con ella es tan estresante y a veces solo... ¿A veces solo qué?», interrumpió, tocando otra vez. Se reprodujo un segundo clip, su voz de la semana pasada, cuando me hizo restregar el piso del baño 2 veces, diciendo que no estaba lo suficientemente limpio. La forma en que hablaba en esa grabación era aún más cruel de lo que recordaba. «Llamaste patética a mi madre», dijo Miguel, ahora más fuerte. «Le dijiste que era un desperdicio de espacio. La hiciste comer parada en la cocina porque dijiste que no merecía sentarse en nuestra mesa». Cada palabra golpeaba a Gabriela como una bofetada. Seguía negando con la cabeza, su peinado perfecto deshaciéndose. «Estás tergiversando todo. ¿No ves cómo ella me presiona? ¿Cómo ella...». «¿Cómo ella qué?». La voz de Miguel subía. Toda la rabia acumulada por fin salía. «¿Cómo ella limpia la casa? ¿Cocina para nosotros? ¿Lava nuestra ropa? ¿Y nunca pide nada más que un poco de respeto?». Yo estaba paralizada junto a la mesa, demasiado asustada para moverme. Nunca había visto así a mi hijo. El Miguel que yo conocía evitaba las peleas, siempre mantenía la calma, pero el hombre frente a mí era otro, alguien que ya se había hartado. «Tuve que poner cámaras en nuestra casa», continuó, con la voz quebrándose, porque no podía creer que mi propia esposa tratara a mi madre como a un animal. Gabriela se derrumbó. «¿Cuánto tiempo?», gritó. «¿Cuánto tiempo llevas espiándome?». 3 meses, respondió sin titubear. «Desde que mamá perdió 7 kilos, desde que se sobresaltaba cada vez que una puerta se cerraba, desde que llegué temprano a casa y te escuché gritándole, diciéndole que arruinaba tu vida». Me llevé la mano al cuello. Recordé ese día. Había intentado tanto esconder el moretón donde Gabriela me había agarrado del brazo. Estaba segura de que Miguel no había escuchado nada. «¿Tú lo escuchaste?», susurré. Él se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que era niño. «Escuché todo, mamá. He estado juntando pruebas desde entonces porque sabía que si la enfrentaba sin ellas,
Le daría la vuelta a la historia y de algún modo te haría ver como la culpable. Gabriela de repente se le fue encima, tratando de arrebatarle el celular. Borra esas grabaciones ahora mismo. No tienes derecho. Miguel apartó el teléfono de su alcance. Sus reflejos fueron más rápidos que los de ella. Tengo todo el derecho de proteger a mi mamá en su propia casa. Esta no es su casa, gritó Gabriela perdiendo toda compostura. Esta es mi casa, nuestra casa. Ella solo es una invitada que ya se quedó demasiado tiempo. Las palabras fueron como una bofetada, y hasta Gabriela pareció horrorizada de sí misma, llevándose la mano a la boca como si pudiera borrarlas. Miguel la miró en silencio, y por fin habló tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Tienes razón, Gabriela. Esta no es la casa de mamá. Pero tampoco es tuya. La expresión de Gabriela se torció, su enojo dio paso a la confusión. ¿De qué estás hablando? Quiero decir, dijo Miguel, caminando hacia la encimera y sacando una carpeta que yo nunca había visto, que esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. La hipoteca, la escritura, el seguro, todo. No pusiste ni un centavo para el enganche. Nunca has pagado una sola mensualidad. Abrió la carpeta y puso sobre la mesa un montón de documentos oficiales. Llevamos 3 años casados, Gabriela, y no has mantenido un trabajo por más de 2 meses. Cada factura, cada mandado, cada recibo de luz o agua lo he pagado yo, o con el cheque de la pensión del IMSS de mi mamá. La cara de Gabriela pasó de pálida a gris. Solo fueron contratiempos temporales. Estaba buscando algo que se ajustara a mí. Lo que buscabas era a alguien que financiara tu estilo de vida, interrumpió Miguel. Y cuando mi mamá se mudó, la viste como una amenaza. Así que empezaste a hacerle la vida imposible para que se fuera por su cuenta. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Yo había justificado la crueldad de Gabriela como diferencias de personalidad, choque generacional, incluso diferencias culturales. Nunca se me ocurrió que todo había sido intencional. Eso no es cierto, dijo Gabriela, pero ni ella misma sonaba convencida. Miguel tocó su celular otra vez, y una nueva grabación empezó a sonar. Era Gabriela hablando por teléfono, probablemente con una amiga. La vieja bruja se va a hartar y se va a ir. Entonces Miguel y yo por fin tendremos nuestra privacidad de vuelta. Y tal vez consiga que me deje entrar a sus cuentas. El silencio que siguió fue asfixiante. Los labios de Gabriela se movían, pero no salía ningún sonido. Parecía alguien viendo cómo su mundo entero se derrumbaba. 3 meses de grabaciones, dijo Miguel en voz baja. 3 meses captando cada comentario cruel, cada humillación en público, cada acto de maldad calculada. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de cómo tratabas a la mujer que me crió? Mis piernas casi no me sostuvieron y tuve que agarrarme del respaldo de la silla para no caer. Mi hijo había sabido todo por 3 meses. Había sabido exactamente por lo que yo estaba pasando y había estado trabajando en silencio para protegerme. Todas esas veces que pensé que estaba sola, abandonada. Él estaba observando, planeando, reuniendo pruebas. Miguel, susurré, ¿por qué no me lo dijiste? Él se giró hacia mí, con los ojos llenos de remordimiento. Porque necesitaba que ella se atrapara sola, mamá. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que aguantara si esto llegaba a lo legal. ¿Legal? La voz de Gabriela se quebró. Miguel la miró con una expresión que nunca le había visto, fría, decidida. Tribunal de divorcio, Gabriela. Presenté los papeles esta mañana. Las palabras cayeron como una granada. Gabriela retrocedió tambaleándose, apoyándose en la pared para no caer. No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más serio, dijo Miguel. Tienes hasta el viernes para empacar y largarte. El rostro de Gabriela se retorció entre pánico y furia. No puedes echarme. Soy tu esposa. Eres la mujer que ha estado atormentando emocionalmente a mi mamá por 2 años, dijo Miguel, y tengo las pruebas para demostrarlo. Mientras veía cómo la vida de Gabriela se desmoronaba, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Pero un escalofrío me recorrió la espalda porque lo vi en sus ojos.
Esto no era el final para ella. Gabriela no era alguien que aceptara la derrota en silencio. Y tenía razones de sobra para estar asustada, porque lo que vendría después sacudiría todo entre mi hijo y yo. A la mañana siguiente, me desperté al escuchar voces bajas que venían de la cocina. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé todo lo que había pasado el día anterior. Luego, todo volvió de golpe. El plato roto, la crueldad de Gabriela, la revelación impactante de Miguel sobre las cámaras. Me envolví con mi vieja bata de felpa y caminé suavemente por el pasillo. Las voces se hacían más claras a medida que me acercaba. Pude escuchar la voz profunda de Miguel y otra más, que no reconocía. Las grabaciones son más que suficientes. El desconocido hablaba de abuso psicológico, control financiero y de crear un ambiente tóxico para una persona mayor. Cualquier juez vería eso como motivos claros para un divorcio, tal vez incluso cargos penales. Me quedé congelada en la entrada, sin querer interrumpir el momento, pero necesitando saber qué estaba pasando. Miguel estaba en la mesa de la cocina con un hombre vestido con un traje elegante, caro. Había papeles esparcidos como si fuera un mapa de estrategia. El señor López. Miguel dijo, con voz cansada pero firme: necesito asegurarme de que mi madre esté protegida durante todo esto. Gabriela no se va a ir en silencio. El hombre, el señor López, levantó la vista de los documentos y me vio. Se veía más joven de lo que imaginaba que sería un abogado, probablemente en sus 40s, con un rostro amable detrás de unos lentes de marco delgado. Señora Hernández, dijo poniéndose de pie con cortesía. Soy Roberto López, el abogado de su hijo. ¿Quiere sentarse con nosotros? Miguel se volvió hacia mí y vi el alivio en su rostro al verme ahí parada. Mamá, por favor, tienes que escuchar esto. Entré lentamente en la cocina, todavía intentando procesar este cambio de realidad. Apenas ayer estaba fregando comida del suelo como si fuera la sirvienta, y ahora un abogado estaba sentado en mi mesa hablando sobre mis derechos. ¿Dónde está Gabriela?, pregunté con voz baja. Se fue, dijo Miguel. Se largó como 1 hora después de que te acostaste, empacó un par de maletas y se fue sin decir nada. Una mezcla extraña de alivio y ansiedad me invadió. ¿A dónde fue? Probablemente a casa de su hermana, dijo Miguel. Pero eso no es lo importante. Lo que importa es que por fin entiendas lo que realmente ha estado pasando. El señor López señaló una silla y me senté con cuidado, las articulaciones tiesas por el dolor de la mañana. Deslizó una carpeta manila por la mesa hacia mí. Señora Hernández, su hijo ha estado planeando este momento desde hace tiempo. Las pruebas que ha reunido van más allá de un divorcio. Se trata de mantenerla a salvo de lo que venga después. Represalias, amenazas legales, todo. Abrí la carpeta con los dedos temblorosos. Dentro había montones de fotografías, transcripciones de audio y lo que parecía ser documentación legal oficial que no alcanzaba a entender del todo. No lo entiendo, susurré. Miguel se inclinó, serio y firme. Mamá, hace 3 meses contraté a un investigador privado para indagar en el pasado de Gabriela. Lo que salió fue grave. Sacó un informe grueso de debajo del montón. Gabriela ya lo había hecho antes, 2 veces. Todo mi cuerpo se quedó helado. ¿Qué estás diciendo? El señor López intervino para explicar. Su nuera había estado casada 2 veces antes, ambos esposos mucho mayores y viviendo con padres ancianos en ese entonces. En cada caso, ella creó un ambiente tóxico hasta que los padres mayores se fueron o los ingresaron en asilos. Miré los documentos. Las palabras se desdibujaban mientras trataba de asimilarlo todo. ¿Ella hizo esto? ¿Lo planeó? La voz de Miguel estaba cargada de culpa. En su primer matrimonio, el padre anciano sufrió un infarto provocado por el estrés solo 6 meses después de que ella se mudara. En el segundo, la madre tuvo un derrame cerebral y ahora vive en una residencia que dejó en bancarrota a la familia. Todo me daba vueltas mientras intentaba mantenerme en pie. Me agarré al borde de la mesa con náuseas y le dije, ¿y tú crees que quería matarme? La voz de Miguel se quebró. Mamá, te estaba haciendo pasar un infierno. Estrés constante,
te alejaba de mí. Sí, creo que eso era exactamente lo que estaba haciendo. El señor López puso una mano sobre mi hombro. No podemos probar que quería hacerte daño, señora Hernández. Pero sí podemos mostrar un patrón repetido que pone en riesgo a los ancianos. Miré a mi hijo, al niño que yo había criado, y no vi más que dolor en sus ojos. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. Empecé a sentir que algo andaba mal hace unos 6 meses, admitió. Estabas bajando de peso, siempre parecías asustada. Cada vez que intentaba hablar contigo a solas, Gabriela encontraba alguna excusa para intervenir. Pero no fue hasta que contraté al investigador privado que me di cuenta de lo calculado que era todo. Sacó otro archivo, con una foto de Gabriela. Ella busca hombres como yo, mamá, hombres con dinero, emocionalmente agotados por cuidar a sus padres. Al principio se muestra comprensiva, luego convierte la casa en un campo de batalla. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, pregunté en voz baja, mientras las lágrimas empezaban a caer. Pensé que ya no te importaba. Pensé que la habías elegido a ella en lugar de a mí. El rostro de Miguel se retorció de remordimiento. Necesitaba pruebas sólidas. Si hubiera dicho algo sin ellas, ella lo habría volteado todo. Te habría hecho ver cómo la problemática. Habría dicho que yo era solo un hijo desagradecido que no quería cuidar a su mamá. El señor López asintió. Su hijo hizo lo que tenía que hacer para mantenerla a salvo, señora Hernández. Armó un caso tan sólido que Gabriela no podía distorsionar la historia ni causar más daño. Pensé en todos esos meses de silencio, en el dolor de creer que mi propio hijo ya no me quería. La soledad había sido insoportable, pero ahora me daba cuenta de que era parte de un plan más grande. Las cámaras, solté. ¿Cuántas había? 7, respondió Miguel. Cocina, comedor, sala, lavandería y 3 ángulos diferentes del pasillo. Tenía que capturar todo lo que ella hacía cuando creía que nadie la miraba. Sacó su teléfono y me mostró un video que nunca antes había visto. Era del mes pasado, el día que Gabriela me acorraló en la lavandería y me gritó durante 20 minutos seguidos porque doblé mal sus camisas. Al verlo ahora, podía notar lo intencional que era su crueldad, cómo bloqueó la puerta, usó su estatura para imponerse y hacerme sentir pequeña. Sabía exactamente lo que hacía, dije, casi en un susurro. Cada una de las veces, confirmó Miguel. El investigador encontró pruebas de que ella había estado estudiando formas de manipular mentalmente a personas mayores. Incluso tenía libros sobre el tema, mamá. Libros reales sobre cómo desgastar las defensas de una persona mayor. El horror de todo me aplastaba. De verdad pensé que estaba perdiendo la cabeza. Llegué a creer que tal vez sí me había convertido en la carga que Gabriela siempre decía que yo era. Pero todo había sido cuidadosamente planeado para que me sintiera así. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté. El señor López miró sus notas. Con la evidencia que tenemos, el divorcio será sencillo. Gabriela no tendrá derecho a ningún bien, ya que el matrimonio se basó en mentiras y abuso. Más importante aún, solicitaremos una orden de restricción para mantenerla alejada de ustedes dos. ¿Crees que intentará volver? Miguel y el abogado se miraron de una forma que me apretó el estómago. «¿Mamá?», dijo Miguel con suavidad. «Hay algo más que tienes que saber. Algo que descubrimos ayer y lo cambia todo». Deslizó un último documento sobre la mesa y noté que le temblaban las manos. Gabriela no solo es peligrosa por su comportamiento abusivo, es peligrosa porque está desesperada. Miré el papel. Era un estado de cuenta bancario que no reconocía. «Ha estado robándote, mamá. Durante más de un año, ha estado tomando dinero de tu pensión del IMSS antes de que llegara a tu cuenta». Los números se desdibujaban. Miles de dólares. Dinero que pensé que se usaba para los gastos de la casa. Dinero que yo daba con confianza porque creía que era mi parte. «¿Cuánto?», pregunté, apenas pudiendo hablar. 12.500 euros, dijo el señor López con voz baja. Creó una cuenta secundaria usando tu información personal y desvió parte de tus beneficios cada mes. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo era el abuso emocional, también me estaba robando.
una mujer con pensión del IMSS, y ella se llevó lo poco que tenía. Pero lo que más me asusta, agregó Miguel, es lo que el investigador dijo sobre el pasado de Gabriela. Cuando sus planes anteriores fracasaban, no se retiraba en silencio, llevaba las cosas más allá. ¿A qué te refieres con eso? El señor López abrió otra carpeta. En su primer matrimonio, después de que falleció su suegro, intentó convencer a su esposo de que su madre le había dejado dinero que en realidad le pertenecía a ella. Cuando eso no funcionó, empezó a decir mentiras en el pueblo, diciendo que el hijo había maltratado a su padre. En su segundo matrimonio, agregó Miguel, después de que la madre sufrió un derrame cerebral, Gabriela intentó tomar control de sus finanzas consiguiendo un poder notarial. Cuando la familia se opuso, presentó denuncias falsas ante servicios de protección para adultos, acusando a la familia de descuidar la salud de la madre. Los miré a los dos, sintiendo que no podía respirar. ¿Creen que hará algo así con nosotros? Creo, dijo Miguel, con voz helada, que Gabriela hará lo que sea para destruirnos y quedarse con todo lo que pueda. La verdadera pregunta es si estaremos preparados cuando lo intente. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero en cuanto contesté, escuché la voz de Gabriela, melosa, dulce y tan tóxica como siempre. «Alondra, querida», dijo, «tenemos que hablar». La mirada de alarma que se cruzaron Miguel y el señor López me dijo todo. Esto no había terminado, apenas comenzaba. Su voz por teléfono no tenía nada que ver con la mujer que me había gritado el día anterior. El veneno, el rencor, todo había desaparecido. En su lugar sonaba suave, incluso frágil. «Alondra, por favor no cuelgues», dijo cuando no respondí de inmediato. «Sé que probablemente me odias ahora, pero necesito que escuches algo importante». Miguel me hacía señas para poner el altavoz mientras el señor López sacaba un grabador. Me temblaban las manos cuando presioné el botón. «¿Qué quieres, Gabriela?», Zrenia alcancé a decir. «Quiero pedirte perdón», dijo, y su voz se quebró como si estuviera llorando. «Quiero decirte por qué te traté tan mal, y quiero arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde». Los ojos de Miguel se abrieron como platos. Escribió en un blog: «No confíes en ella. Esto es lo que hace». Y a pesar de todo lo que había aprendido sobre ella en un solo día, la manipulación, las mentiras, una parte de mí aún quería creer que las personas podían cambiar. Una parte de mí formada por 66 años de dar segundas oportunidades. «Te escucho», dije en voz baja. «Gracias», susurró Gabriela. «Alondra, necesito que sepas que todo lo que hice fue por miedo. Tenía terror de que Miguel te eligiera a ti en vez de a mí. Tenía miedo de perder lo único bueno en mi vida». Se detuvo. Respiró temblorosamente. «Nunca he tenido una familia de verdad. Mis padres eran adictos y me abandonaron cuando tenía 12 años. Desde entonces he estado sola, sin aprender nunca a compartir amor, sin entender que la familia no se trata de ganar o perder». El señor López negaba con fuerza, pero a pesar de todo, algo dentro de mí se ablandó. ¿Podía alguien fingir una emoción tan cruda? Cuando Miguel me trajo a sus vidas, siguió Gabriela, vi lo unidos que estaban, y en lugar de sentirme afortunada por entrar en algo tan especial, sentí que no pertenecía ahí. Pensé que si lograba alejarlos, si tú te ibas, entonces Miguel me necesitaría más. «Gabriela», dije en voz baja, «lo que hiciste no fue solo por miedo, fue intencional y cruel». «Lo sé», lloró, «lo sé, y me odio por eso, pero Alondra, hay algo más. Algo que he guardado de todos, incluso de Miguel». Miguel se inclinó hacia adelante, el rostro tenso de emoción. El señor López no dejaba de escribir, captando cada palabra. «¿Qué es?», Zrenia pregunté. «Estoy embarazada». Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. Miguel se puso pálido, la boca entreabierta. El señor López se quedó congelado, con la pluma en el aire. Se me detuvo el corazón. «¿De cuánto tiempo?», Zrenia pregunté en voz baja. «3 meses», respondió Gabriela. «Me enteré el día después de que te mudaste y entré en pánico.
Me aterraba que Miguel te eligiera a ti y al bebé en vez de a mí, que me dejaran de lado. Miré a mi hijo y vi la tormenta en sus ojos. Un nieto. Ser abuela siempre me había parecido un sueño lejano, especialmente después de que el primer matrimonio de Miguel terminó sin hijos. ¿Miguel lo sabe?, pregunté. Ya lo sabe, dijo Gabriela. Se lo dije esta mañana justo antes de llamarte. Ya no podía seguir mintiendo. Miguel finalmente habló. Mamá, cuelga el teléfono. Necesitamos hablar, solo nosotros. Pero Gabriela debió escucharlo porque su voz se volvió cortante, casi suplicante. Por favor, no dejes que me aparte, Alondra. Sé que la arruiné, pero este bebé merece una familia de verdad, una abuela que lo quiera. Sus palabras estaban tan cuidadosamente calculadas, tan convincentes, que incluso sabiendo todo lo que sabía sobre ella, me sentí insegura. Un nieto lo cambia todo. ¿Podía pedirle a mi hijo que eligiera entre mí y su hijo que aún no nacía? Necesito tiempo para pensar, dije. No hay tiempo, respondió Gabriela de inmediato. Y fue entonces cuando lo escuché, ese filo en su voz que regresaba. Miguel ya pidió el divorcio. Está listo para tirar por la borda nuestro matrimonio, nuestros planes, el futuro de nuestro bebé, por lo que pasó entre nosotras. Lo que pasó entre nosotras fue abuso, dije sin rodeos. No, fue un malentendido. La voz de Gabriela se estaba elevando, su compostura se desvanecía. Fue el estrés, las hormonas. Dos mujeres intentando que funcionara, pero Miguel actúa como si yo fuera una especie de villana. Miguel me arrebató el teléfono de las manos. Eres un monstruo, Gabriela, y no creo ni por un segundo que estés realmente embarazada. Hubo una pausa al otro lado, y cuando Gabriela finalmente habló, su voz era como hielo. ¿Quieres pruebas? Bien, encuéntrame en el consultorio del doctor. García a las 3. Te enseñaré el ultrasonido. Y entonces veremos quién es el verdadero monstruo cuando salgas de la consulta dejando atrás a tu esposa embarazada y a tu bebé por nacer. Terminó la llamada antes de que nadie pudiera decir una palabra. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y mi respiración temblorosa. Miguel miraba el teléfono como si fuera a morderlo. Está mintiendo, dijo al fin. Tiene que estarlo. El señor López miró su reloj. Son las 11:30. Si ha estado viendo al doctor, García, debe haber registros. Podemos llamar para confirmar. No, interrumpió Miguel. Si de verdad está embarazada, si hay un bebé, entonces todo cambia. Sentí como si una piedra pesada se me hubiera caído en el pecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo divorciarme de una mujer embarazada, mamá. No puedo abandonar a mi hijo, ni siquiera si su madre es... Vaciló. Aunque sea abusiva, dije yo por él. Aunque sea peligrosa. Miguel se encogió un poco. ¿Qué clase de hombre sería si dejo a mi esposa embarazada? ¿Qué tipo de padre se va antes de que nazca su hijo? El señor López carraspeó. Señor Hernández, con todo respeto, estar embarazada no borra el abuso. Los jueces saben que quedarse en un hogar tóxico no es bueno para nadie, ni siquiera para el bebé. Los ojos de Miguel iban de uno a otro, llenos de dolor. ¿Cómo le voy a pedir a mi mamá que se quede aquí con alguien que lleva a mi hijo? ¿Cómo voy a dejar que ella pase por más infierno solo por salvar mi matrimonio? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, duras y pesadas. Miré a mi hijo, este hombre bueno y dividido, y algo dentro de mí se rompió. No tienes que pedirme nada, dije en voz baja. Ambos hombres me miraron. Si Gabriela de verdad está embarazada, dije, entonces tu deber es enfocarte en ser papá. Yo puedo buscar otro lugar donde vivir. Mamá, no, respondió Miguel rápidamente. No voy a dejar que ella te saque de tu casa. No es mi casa, le dije, repitiendo las mismas palabras que Gabriela me había dicho el día anterior. Es tuya, y si vas a formar una familia, necesitas espacio para hacerlo. No voy a dejar que cargues con las consecuencias de mis decisiones, dijo Miguel con firmeza. Yo me casé con Gabriela. Yo fui quien la trajo a nuestras vidas. Esta es mi responsabilidad. El señor López se veía incómodo.
Tal vez deberíamos confirmar el embarazo antes de tomar decisiones tan grandes. A las 2:45 ya estábamos en la sala de espera de la doctora García. Miguel no había dicho una sola palabra durante todo el camino y podía ver cómo apretaba la mandíbula mientras miraba al suelo. El señor López se había quedado para seguir revisando las opciones legales, pero nos hizo jurar que lo llamaríamos justo después de la cita. Cuando Gabriela entró, casi no la reconocí. Llevaba un vestido sencillo en lugar de la ropa llamativa que solía usar. Tenía el cabello recogido en una coleta simple y no llevaba nada de maquillaje. Se veía joven, casi frágil, nada que ver con la mujer que me había hecho la vida imposible durante meses. «Gracias por venir», dijo en voz baja, sentándose frente a nosotros. «Sé que esto es difícil para todos». Una enfermera dijo su nombre antes de que pudiéramos contestar y la seguimos a un cuartito para el examen. La doctora García era una mujer de unos 50 años, con una apariencia amable, y parecía genuinamente feliz de ver a Gabriela. «Señora Hernández», la saludó con calidez. «Está justo a tiempo para su cita de las 12 semanas. ¿Cómo se siente?» Se me hundió el estómago. 12 semanas, justo lo que Gabriela nos había dicho. «Mucho mejor ahora que mi familia está aquí», dijo Gabriela tomando la mano de Miguel. Él no la soltó, pero se notaba lo tenso que estaba. La máquina de ultrasonido se encendió y la doctora García le puso gel en el vientre. En segundos, la pantalla mostró una imagen en blanco y negro, con esa textura granulada que yo había visto hace 35 años cuando nació Miguel. «Ahí está tu bebé», dijo la doctora, señalando una pequeña figura. «El corazón late fuerte y el tamaño es perfecto para esta etapa». Todo parecía estar bien. Observé la cara de Miguel mientras miraba la pantalla. Pude ver el momento en que lo comprendió. Iba a ser papá. Sin importar lo que Gabriela hubiera hecho, lo manipuladora o cruel que había sido, había un bebé creciendo dentro de ella. «¿Podemos tener una foto?», preguntó Gabriela en voz baja. La doctora García imprimió varias copias del ultrasonido y se las entregó a Miguel. «Felicidades, papá. ¿Es el primero?» «Sí», susurró Miguel, con la voz entrecortada. Cuando salimos de la clínica, Gabriela iba justo en medio de los dos, como si siempre hubiera pertenecido ahí, y ahí fue cuando lo sentí. Ese último pedacito de esperanza al que me aferraba, simplemente se desmoronó. Ella había ganado. Este embarazo, tan cuidadosamente planeado, significaba que nunca estaría realmente fuera de nuestras vidas. Lo que no sabía, y lo que ninguno de nosotros descubrió hasta que ya era demasiado tarde, fue que el gran triunfo de Gabriela estaba a punto de convertirse en lo que la destrozaría por completo. Porque había un pequeño detalle en ese ultrasonido, una verdad crucial que lo cambiaría todo de cabeza, y estábamos por descubrirlo de la forma más desgarradora. El camino de regreso desde la consulta del doctor. García se sintió como los 30 minutos más largos de mi vida. Miguel no dijo ni una palabra en todo el trayecto, y las imágenes del ultrasonido estaban ahí, en el tablero entre nosotros, como una bandera blanca. Gabriela iba en el asiento del copiloto, con la mano sobre el vientre, y de vez en cuando volteaba a verme con una expresión que casi parecía remordimiento de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente agotada. Todo lo que habíamos descubierto del pasado de Gabriela, todas las pruebas que Miguel había reunido, toda la preparación del abogado, ya no importaban. Estaba embarazada de mi nieto, y eso lo cambiaba todo. Al llegar a casa, vi el auto del señor López todavía en la entrada. Miré por la ventana de la cocina y lo vi caminando de un lado a otro, hablando por teléfono. Verlo ahí me devolvió un poco de esperanza. Tal vez, solo tal vez, todavía teníamos un ángulo legal. Dije que iba a preparar té al entrar a la casa, volviendo al papel que siempre había tenido, tratando de mantener la calma. «Eso estaría bien, gracias», dijo Gabriela con voz baja. Se sentó en el sillón y dio unas palmadas en el espacio junto a ella. «Miguel, ¿te sientas conmigo? Tenemos que hablar de nuestro futuro». Me mantuve ocupada en la cocina, intentando no escuchar, pero fallando por completo.
Desde donde estaba, podía ver a Miguel sentado a su lado, rígido y en silencio, con las manos apretadas en el regazo. «Sé que ya no confías en mí», dijo Gabriela, «y lo entiendo, pero este bebé lo cambia todo, ¿no? Tenemos que intentar que esto funcione». «Intentar que funcione no significa fingir que no pasó nada», respondió Miguel, eligiendo sus palabras. «Lo que hiciste con mi madre estuvo mal, estés embarazada o no». «Lo sé», interrumpió Gabriela, «y quiero arreglarlo. Quiero demostrar que puedo ser mejor». Entonces el señor López salió del comedor, con el rostro tenso. Me hizo una leve señal con la cabeza, mientras yo llevaba la bandeja con el té a la sala, y luego se aclaró la garganta. «Perdón por interrumpir», dijo, «pero acabo de colgar con nuestro investigador. Hay algo que todos deben escuchar». Gabriela se puso pálida de inmediato. «¿Qué clase de algo?», preguntó. El señor López sacó su tableta y la colocó sobre la mesa de centro. «Hemos estado siguiendo la actividad de Gabriela desde ayer para el caso, y lo que encontramos esta mañana genera serias dudas sobre la línea de tiempo del embarazo». Me temblaron las manos mientras servía el té. La forma en que lo dijo me hizo saber que estábamos a punto de escuchar algo terrible. «¿A qué se refiere?», preguntó Miguel. El señor López deslizó la pantalla de la tableta, mostrando lo que parecía una serie de fotos. Estas fueron tomadas hace 3 días en la clínica femenina Lakeside, a unos 60 kilómetros de aquí. La primera imagen mostraba a Gabriela entrando a un centro médico. La marca de tiempo indicaba que fue tomada 2 días antes de nuestra confrontación en el comedor. «No lo entiendo», murmuré. «La clínica femenina Lakeside se especializa en tratamientos de fertilidad», dijo el señor López, «pero también ofrecen otros tipos de atención, incluidos procedimientos para la interrupción del embarazo». La habitación se congeló. El rostro de Gabriela pasó de pálido a un gris ceniza, y vi cómo le empezaban a temblar las manos. «¿Qué estás insinuando exactamente?». La voz de Miguel bajó a un tono helado. El señor López pasó a la siguiente imagen. Mostraba a Gabriela saliendo del mismo edificio, pero esta tenía marca de tiempo de ayer por la mañana, solo unas horas antes de que me llamara diciendo que estaba embarazada. «Lo que digo», respondió el señor López con cautela, «es que necesitamos confirmar que ese ultrasonido sea real». Gabriela se levantó tan rápido que tiró su taza de té, derramando el líquido caliente sobre la mesa de centro. «¿Cómo te atreves? Me estabas espiando y ahora me acusas de mentir sobre este embarazo». «Siéntate, Gabriela», dijo Miguel con calma, pero con un tono firme. «No voy a quedarme sentada mientras me atacan. Estoy esperando un hijo tuyo, y este hombre está destruyéndonos con sus mentiras y tonterías». El señor López se mantuvo sereno. «Señora Hernández, si de verdad está embarazada, una prueba de sangre básica puede confirmarlo. El doctor García puede hacerla hoy mismo. Ya les mostré pruebas de que estoy embarazada». Gabriela agitó las imágenes del ultrasonido con desesperación. Vieron al bebé, escucharon el latido. «Vimos una imagen de ultrasonido», aclaró el señor López. «Y con la tecnología de hoy eso se puede falsificar. Lo que necesitamos saber es si ese ultrasonido realmente provino de su cuerpo». Todo empezó a darme vueltas. «¿Estás diciendo que falsificó el ultrasonido?». «Digo que es una posibilidad que debemos descartar», respondió el señor López, «especialmente después de lo que encontró nuestro investigador sobre esas visitas a la clínica». Miguel se levantó lentamente y vi cómo el horror se apoderaba de su rostro. «Esa primera visita fue hace 3 días. Fue cuando empezaste a actuar raro, Gabriela. De repente te volviste muy arrepentida y empezaste a hablar de arreglar las cosas. Eso es solo una coincidencia», soltó Gabriela, pero su voz ya empezaba a sonar con el mismo pánico que había escuchado antes, y la segunda visita fue ayer por la mañana. Miguel siguió hablando, cada vez con más firmeza. «Justo antes de que llamaras a mamá con todo ese cuento de que estabas embarazada y asustada. Ustedes dos están locos». Gabriela se volteó hacia mí de golpe, con la cara llena de pánico. «Alondra, no puedes creer en esta basura. Tú viste el ultrasonido». Pero yo no podía dejar de pensar en algo que me molestó cuando estuvimos en el consultorio.
algo que en ese momento no había entendido. «El doctor García te llamó señora Hernández», dije despacio. Gabriela parpadeó. «¿Y qué? Pero tú nunca cambiaste legalmente tu apellido después de casarte con Miguel». Lo recuerdo porque causó problemas con los formularios del seguro. El rostro de Gabriela se puso totalmente pálido. «Usaste mi apellido para hacerte pasar por paciente del doctor García», dijo Miguel, cuando todo encajó. «Fingiste un embarazo usando la identidad de otra persona». El señor López ya estaba al teléfono. «¿Doctor García?» «Habla Roberto López, abogado de Miguel Hernández. Necesito hablar con usted sobre una paciente registrada como señora Hernández». «Sí, espero en línea». «Detente». Gabriela susurró. «Por favor, basta». Pero el señor López ya estaba hablando con el doctor. «Sí, entiendo las leyes de privacidad IPA, pero creemos que alguien usó una identidad falsa». «Sí, el ultrasonido de hoy más temprano». Vi cómo Gabriela se desmoronaba mientras el señor López escuchaba lo que decía el doctor García. Cuando terminó la llamada, la habitación quedó completamente en silencio. El doctor García confirmó que el ultrasonido que vimos no pertenecía a ninguna paciente actual llamada señora Hernández. Lo dijo en voz baja. Eran imágenes de archivo de una paciente que dio a luz hace 6 meses. Una mujer que dio permiso para que sus escaneos fueran usados con fines de capacitación. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Robó las ecografías de otra persona. La verdadera señora Hernández, la dueña de esas imágenes, había tenido una niña sana en febrero. El señor López continuó. Gabriela, de alguna forma, accedió a registros médicos archivados y los usó para fingir un embarazo. Miguel la miraba como si fuera una desconocida. «No estás embarazada. Solo estaba intentando salvar nuestro matrimonio», gritó Gabriela. Todas las ilusiones finalmente se desmoronaron. Yo me había aferrado a la esperanza de que podríamos ser una familia real. Mi voz temblaba del horror que no podía ocultar mientras admitía que inventé el embarazo para distraerte de tu obsesión con él. Gabriela me señaló con el dedo, acusadora. Sabía que si había un nieto en camino, ustedes harían cualquier cosa por mantener el matrimonio. Incluso obligarme a quedarme con alguien que me hacía daño, dije en voz baja. «Tú no eres una víctima de abuso», gritó Gabriela. «Solo eres una consentida». Su máscara había caído. Esta era Gabriela en su forma más auténtica, una mujer que pasó meses destruyéndome, planeando fríamente cada acto cruel para alejarme de mi hijo. «Tienes que irte», dijo Miguel. Su voz era baja pero firme. «¿Qué?» «Sal de mi casa, ahora mismo. Antes de que llame a la policía y te arresten por fraude, robo y abuso a personas mayores». Gabriela miró a su alrededor, esperando que alguien la defendiera, pero estaba sola. Había jugado su última carta y perdió. «Se van a arrepentir», escupió con veneno en la voz una vez más. «Ambos por elegirla a ella en lugar de a mí». Miguel se mantuvo firme. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haber protegido a mi mamá de ti antes». Mientras recogía sus cosas y salía hecha una furia, azotando la puerta tan fuerte que las ventanas temblaron, sentí un alivio tan intenso que casi me hizo caer de rodillas. Pero más allá de eso, sentí algo más profundo, algo que nunca había sentido, la certeza absoluta de que mi hijo por fin me había elegido. No por culpa ni por obligación, sino porque me amaba y me respetaba. La pesadilla por fin había terminado, pero la sanación apenas comenzaba. 6 meses después, estaba de pie en la cocina que ahora sí sentía como mía, con la luz de la mañana entrando mientras preparaba el desayuno para 2. La casa se sentía transformada, más ligera, como si el peso de la oscuridad de Gabriela finalmente se hubiera ido. El divorcio se había finalizado 3 meses antes. El señor López tenía razón. La evidencia contra ella era aplastante. Ante los cargos de fraude, robo de identidad y abuso a personas mayores, Gabriela accedió a un divorcio rápido y silencioso, sin oponer resistencia. Incluso devolvió la mayor parte del dinero que había robado de mis cheques de la pensión del IMSS, aunque el señor López sospechaba que había escondido más.
La orden de restricción seguía vigente. Por lo que sabíamos, Gabriela se había mudado a otro estado, sin llamadas, sin visitas sorpresa, nada de juegos manipuladores. Fue como si hubiera desaparecido, dejando solo las cicatrices y la fortaleza que ganamos por haber sobrevivido a ella. «Mamá, no tienes que hacer el desayuno todos los días», dijo Miguel al entrar en la cocina. Ya vestido con su traje azul marino y listo para salir, agregó: «Puedo comprar algo en el camino». «Quiero hacerlo», respondí mientras le servía huevos con tocino. La verdad, se sentía bien cocinar para alguien que de verdad lo valoraba. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde Gabriela había roto un plato hace 6 meses, y dio un bocado. «Está perfecto, gracias». Comimos en un silencio tranquilo y cómodo, algo que nunca existió en los tiempos de Gabriela. En aquel entonces, cada comida era como caminar sobre vidrios, esperando el próximo comentario cruel o indirecta pasivo-agresiva. Ahora, las mañanas eran pacíficas, una oportunidad para conectar antes de que Miguel se fuera al trabajo. «Tengo algo que decirte», comentó mientras terminaba su café. Se me apretó el estómago, un reflejo que todavía intentaba controlar. Vivir con Gabriela me había programado para esperar malas noticias, y aún me estaba acostumbrando a la idea de que hablar con mi hijo no tenía por qué sentirse como entrar en una tormenta. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «Estoy saliendo con alguien», dijo con suavidad. «Se llama Emilia. Es maestra en la primaria que está cerca de mi oficina. Llevamos como 1 mes saliendo». Lo primero que sentí fue alivio, y después alegría. Miguel merecía un amor real, alguien que lo respetara a él y a nuestra familia. «Cuéntame sobre ella», le dije, recostándome con mi café. Una sonrisa se le dibujó en el rostro, de esas que no veía en años. «Es increíble, mamá. Es amable, graciosa, se lleva muy bien con los niños. Da clases de 3er grado desde hace 15 años y los fines de semana hace voluntariado en un refugio de animales». «Suena encantadora. ¿Cuándo voy a conocerla?». Miguel hizo una pausa, y vi en sus ojos un destello de la vieja inseguridad. «¿Estás segura de que estás lista? No quiero apresurar nada, especialmente después de Gabriela», terminé yo por él. «Miguel, lo que pasó con ella no me dejó miedo de tu felicidad. Solo me hizo mejor para ver quién te conviene y quién solo se aprovecha de ti». Él extendió la mano y la puso sobre la mía. «Lo siento tanto, mamá, por todo, por no haberme dado cuenta antes, por no haberte protegido más, por hacerte sentir que la elegí a ella sobre ti». «Sí me protegiste», le dije, y lo decía en serio. «Tal vez no de la forma en que lo imaginamos, pero lograste juntar lo que necesitábamos para terminar todo, de una vez por todas. Nos salvaste a los 2. Debí haber escuchado a mi instinto desde el principio. Sabía que algo andaba mal cuando empezaste a bajar de peso y siempre estabas tenso. Debí haberla enfrentado ahí mismo, en lugar de volverme una especie de detective». Apreté su mano con cariño. Si la hubieras enfrentado sin pruebas sólidas, ella habría dado vuelta todo para hacernos quedar como los malos. Era muy buena en manipular las cosas, pero la forma en que lo hiciste evitó que escapara de lo que se venía. Aún así, Miguel dijo: «Odio que tuvieras que pasar por tanto mientras yo reunía pruebas». «Ya pasó esa parte», le dije, «y tal vez tenía que ser así para que los 2 descubriéramos lo fuertes que realmente somos». Esa era la verdad. Los últimos 6 meses no solo se habían tratado de dejar atrás lo que Gabriela nos hizo pasar. Se trataban de recuperar nuestro lugar como madre e hijo, de reparar las grietas que existían mucho antes de que Gabriela apareciera. «Hablando de Emilia», dijo Miguel, claramente cambiando de tema. «Esperaba que vinieras a cenar con nosotros este fin de semana. Nada grande, solo los 3 en casa. Me encantaría», respondí, y lo dije de corazón. Después de que Miguel se fue al trabajo, caminé por la casa notando en silencio lo diferente que se sentía todo. El comedor, donde Gabriela solía humillarme, se había convertido en un lugar cálido y alegre donde ahora Miguel y yo jugábamos cartas por las noches. La sala, donde ella pasaba horas hablando mal de mí por teléfono, ahora estaba llena de libros, plantas y una tranquilidad que por fin se sentía como hogar.
También hice algunos cambios por mi cuenta. Sin la negatividad constante de Gabriela agotándome, por fin estaba volviendo a enfocarme en mí misma. Recuperé el peso que había perdido, empecé a hacer esos videos de yoga suave que siempre quise intentar, e incluso me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Por primera vez en mucho tiempo, tenía amigas de verdad otra vez. Mujeres de mi edad que en serio disfrutaban mi compañía y me trataban como alguien que sí importa. Sonó el teléfono y sonreí al ver el identificador. Era Susana del club de lectura. «Alondra, cariño», dijo con ese tono cálido. «Espero no llamarte muy temprano, pero solo quería confirmar que sí vendrás a la reunión esta tarde. Vamos a hablar de ese libro de misterio que recomendaste». «No me lo perdería por nada», le dije. «¿Quieres que lleve algo?» «Solo si tienes ganas, pero todas enloquecimos con esas galletas que trajiste la vez pasada». Después de colgar, me encontré tarareando mientras reunía los ingredientes para las galletas de chispas de chocolate favoritas de Susana. ¿Cuándo fue la última vez que tarareé mientras hacía quehaceres? ¿Cuándo fue la última vez que me emocionaba de verdad por pasar tiempo con amigas? La respuesta fue inmediata. No desde antes de Gabriela. Ella poco a poco me había alejado de todo lo que me daba alegría, convenciéndome de que yo era una carga que no merecía felicidad ni conexión. Mientras servía la harina y el azúcar, no pude evitar pensar en la mujer que fui durante esos meses oscuros, asustada, desconectada del mundo y completamente convencida de que no importaba. Ahora se sentía irreal, casi como una pesadilla, pero sabía que debía recordarlo, no para revivir el dolor, sino para reconocer de verdad hasta dónde había llegado. La reunión del club de lectura esa tarde fue justo lo que necesitaba. 8 mujeres, todas entre 55 y 78 años, inteligentes, francas y sin miedo de debatir sobre giros de trama o el desarrollo de personajes. Susana tenía razón con las galletas. Desaparecieron en minutos después de que entré. «Alondra», dijo Patricia, una enfermera jubilada y una de las amigas en quien más confío ahora. «Te ves increíble hoy. Algo ha cambiado». «Me siento distinta», le dije. «Más fuerte, creo. Más yo misma que en toda mi vida», dije. «Se nota», respondió Patricia. «Cuando recién llegaste, parecías dudosa, como si trataras de hacerte chiquita. Ahora entras con toda confianza, como si siempre hubieras pertenecido aquí». Más tarde, mientras manejaba por las calles que conocía como la palma de mi mano, me di cuenta de que tenía razón. Había tenido miedo de ocupar espacio, de tener voz, de estar realmente presente en mi propia vida. Gabriela me había enseñado a mantenerme pequeña, a disculparme por existir, pero esa versión de mí ya no estaba. En su lugar había alguien nueva, una mujer con opiniones sobre libros y política, que sabía hornear galletas que a la gente le encantaban, que realmente creía que merecía amor, bondad y ser vista. Cuando llegué a casa, vi el coche de Miguel en la entrada. Había llegado temprano, lo cual normalmente significaba algo bueno. «Mamá», me llamó al entrar, «¿puedes venir a la sala?» Estaba en el sofá junto a una mujer que no conocía. Parecía tener poco más de 40 años, ojos color café suaves, con algunas canas recogidas en una coleta. Se levantó y me ofreció la mano con una sonrisa cálida y sincera. «Debe ser Alondra», dijo. «Soy Emilia. Miguel me ha contado todo sobre ti». Le estreché la mano, escaneando instintivamente su rostro en busca de esa dulzura falsa o manipulación silenciosa que me había acostumbrado a detectar en Gabriela. Pero la sonrisa de Emilia era real, le iluminaba todo el rostro. «Él también me ha hablado de ti», dije. «Todo bueno». «Espero que esté bien que haya pasado por aquí», dijo Emilia. Estaba cerca y Miguel me pidió que me quedara a cenar. Pero si es muy pronto o mucho de golpe, lo entiendo completamente. Miré a mi hijo, con esa cara de esperanza y nerviosismo, y se me llenó el corazón por el hombre en el que se estaba convirtiendo. «Muy pronto», dije, caminando hacia la cocina. «Por favor, siempre cocino de más, de todos modos». Me volteé y pregunté, «Emilia, ¿te gusta el estofado?» Mientras los tres comenzábamos a preparar la cena, Emilia picando verduras, Miguel poniendo la mesa y yo sazonando la carne. Sentí algo que no había sentido en años,
La alegría tranquila y sencilla de preparar una comida con personas que de verdad se preocupan por ti. En la cena, Emilia habló sobre sus alumnos, su trabajo voluntario en el refugio de animales y cuánto le encantaba la jardinería. Hacía preguntas con interés sobre mi club de lectura y realmente prestaba atención a mis respuestas. Cuando Miguel mencionó que fui yo quien le enseñó a cocinar, ella me preguntó si estaría dispuesta a compartir algunas recetas. Le dije que con gusto, y lo decía en serio. Solo para que sepas, le advertí, no mido nada, cocino al puro instinto. Esos son los mejores tipos de recetas, se rió Emilia. Mi abuela cocinaba así también. Todavía tengo su caja de recetas, pero la mitad de las tarjetas dicen cosas como agrega harina hasta que se sienta bien. A medida que avanzaba la noche, observaba cómo Emilia interactuaba tanto con Miguel como conmigo. No se colgaba de él ni intentaba dejarme fuera de la conversación. No escondía insultos tras bromas, ni trataba de imponerse con pequeñas pullas. Simplemente era ella misma, cálida, auténtica y amable. Alondra, dijo mientras recogíamos los platos. Espero que esto no sea muy atrevido, pero Miguel me dijo que te gusta la jardinería. He estado intentando hacer un huerto en mi patio trasero y me encantaría recibir consejos de alguien que ya tenga experiencia. Con gusto te ayudo, le dije, aunque probablemente esté más oxidada de lo que aparento. Hace años que no tengo un jardín. Tal vez podríamos aprender juntas, dijo Emilia. Tengo más entusiasmo que conocimientos. Después de que se fue, Miguel y yo nos sentamos en la sala, disfrutando juntos del atardecer. Es maravillosa, le dije. ¿De verdad lo crees? Zrenia preguntó, y pude notar lo mucho que le importaba mi respuesta. Creo que es justo lo que mereces, le dije. Alguien que vea tu valor y te trate como corresponde. Alguien que no me vea como una rival, sino como parte del paquete al quererte. Miguel sonrió, y la preocupación en sus ojos pareció calmarse. Quiere conocerte mejor, tal vez invitarte a almorzar la próxima semana si te animas. Me encantaría, le dije. Hace tiempo que no sentía que tenía algo que esperar con ilusión. Esa noche, mientras descansaba en mi cama cálida dentro de mi hogar seguro, pensé en todo lo que me había llevado hasta ahí. El dolor del abuso emocional fue real y brutal, pero también me mostró partes de mí que quizá nunca habría descubierto. Aprendí que era más fuerte de lo que creía, lo suficientemente fuerte como para soportar meses de desgaste mental, lo bastante fuerte para ayudar a mi hijo a ver la verdad sobre su relación y fuerte para reconstruirme a los 66 años. Aprendí que la familia no siempre es de sangre. Es la gente que elige quererte. Mis amigas del club de lectura, Emilia, incluso el señor López. Ellos ahora son mi familia de verdad. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para volver a sentir alegría, propósito y amor. Mientras me quedaba dormida, sonreí al pensar en el fin de semana que se acercaba, la cena con Miguel y Emilia, el almuerzo con mi club de lectura, tal vez una parada en el vivero para elegir plantas para el jardín que Emilia y yo haríamos juntas. Por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de que llegara el mañana, y eso, me di cuenta, era la mayor victoria de todas. La historia que hemos contado es ficticia, pero se basa en ciertos hechos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar, ¿cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Tengo verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal en la pantalla final. Te prometo que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.